oye la lluvia. ¿Cómo es la relación de ustedes con el chavismo? Un mejor país, una mejor sociedad, la igualdad. La candidata de la oposición ya sabía que ya estaba inhabilitada. En realidad es una candidata que tiene problemas hasta con la misma derecha. A veces nos encontrábamos con un documento que decía: por orden del Ministerio de Telecomunicaciones están prohibidas las canciones. Entonces, es una forma de poderte callar. Hay unas celdas que son de castigo, le dicen los tigritos. Era una celda, no podías hacer esto, no podías hacer esto. Era para castigarte. ¡Bravo! Directamente desde Venezuela para el mundo por 50 años. Aquí están con nosotros los Guaraguao. Gracias, un grupo emblemático con su frente, con sus integrantes originales. Aquí está José, Jesús y Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Colombia. Bueno, y estamos en este momento durante la transmisión de este programa con un clima lluvioso y aunque no me salga muy bien, una canción que habla por sí sola de la historia de los Guaraguao es: qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Vamos a ver si ellos me ayudan, que yo hablo pero no canto. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. ¡Bravo! Dios mío, esto es historia. Vida real, están aquí los Guaraguao. Vamos a hablar de ustedes, pero me gustaría, a propósito del día lluvioso que tenemos en Santo Domingo, conocer un poco de su trayectoria, este tema emblemático que ha salido en novelas, en películas, en poemas, en citas. La historia de esta canción y de qué año es. Bueno, exactamente el año en la cual fue escrita, en realidad no lo sabemos. Pero nosotros la grabamos en el año 72, 73 y es una canción escrita por el compañero, nuestro amigo, el cantor Ali Primera, y que tiene pues su origen en lo que forma parte nuestra capital, Caracas, que es un valle y hay montañas, y en los años 60 hubo mucha migración del interior hacia la capital en busca de trabajo, pues. Y la gente pues hizo sus construcciones ahí en esos cerros, esas construcciones precarias que fueron aumentando y convirtieron prácticamente todos esos cerros en residencias, y de ahí viene la inspiración de Ali. De casa de cartón. Que es un poco lo que vemos en cada pueblo. Aquí lo tenemos, esas casas de cartón, por decirlo de alguna forma, alrededor de los ríos, muchos sectores marginados aquí en el Gran Santo Domingo, la capital de República Dominicana, pero es la historia en Nicaragua, es la historia en Colombia, en Guatemala, en El Salvador. Entonces esto hizo sintonía, estas letras. ¿Cómo se vuelve tan popular? Fue instantáneo, la había grabado Ali Primera. Señores, que Ali Primera es el padre de Servando y Florentino, que perdió la vida en un accidente por allá por el 1985, ¿cierto? Exacto. Entonces, él graba esta canción en un disco y ustedes la regraban. ¿Cómo es que se da, vamos a decir, esta colaboración, como usted dice, Eduardo, que fue su amigo? Y sí, en boca de ustedes se vuelve este himno de Latinoamérica que comparte esa historia que cuenta la canción. Sí, nosotros en el inicio del grupo pues cantábamos esas canciones, estamos hablando de los años 70, cantábamos esas canciones y en una oportunidad Ali estuvo presente en donde estábamos cantando y él prácticamente nos autorizó para que grabáramos la canción. Su opinión era que
las canciones formaban parte de lo que es el pueblo, pues, que era un elemento popular y que no eran, aunque son su inspiración, pero no era su propiedad como tal. Pues. Pero fue popular en voz de él también. Sí, ¿cómo no? O sea, ¿él la grabó en qué año más o menos? Él estaba en Alemania cuando grabó ese disco. Como a mediados de los 60, 65, por ahí, después se fue. Él dejó ese disco grabado y se fue a Europa, ¿no? Creo que a estudiarlo, creo que lo mandó al Partido Comunista, porque él pertenecía al Partido Comunista. Y estando él por allá, nosotros es cuando nace el grupo, realmente cuando nace el grupo Guaraguao, Ali no estaba por ahí, pero nosotros sí conocimos las canciones de él. ¿Y quién los inspira para formar el grupo? ¿Qué era el ambiente que había en ese tiempo? ¿Y es Ali Primera una inspiración para ustedes? Para formar el grupo, me refiero. No, bueno, en realidad comenzamos a cantar las canciones, las comenzamos a cantar. E incluso, esta es una historia, como quien dice, que tiene, una historia que tiene como una trascendencia, pues, porque nosotros no fue que nos pusimos de acuerdo un día, mira, vamos a hacer un grupo, va a cantar estas canciones, y que no, comenzamos a cantar las canciones fueron aceptadas por el público. Pero ustedes que eran amigos de la escuela, cuando usted dice, comenzamos a cantar las canciones, ¿qué eran ustedes, vecinos? Precisamente, Colombia, porque esas canciones nos enamoraron, nos gustaron. Las canciones decían perfectamente todo lo que vivíamos a diario, pues, personas de extracción humilde como nosotros, como yo, pues. Entonces esas canciones nos enamoraron, nos gustaron, veíamos, y además en ese tiempo, pues, decir ese tipo de cosas era bastante, oíste. ¿Quién gobernaba en ese tiempo en Venezuela? Teníamos, en ese tiempo gobernaba Carlos Andrés Pérez. En su primer gobierno. Es que lo pregunta Colombia es que, o sea, Guaraguao nunca fue un proyecto, nadie pensó vamos a hacer los Guaraguao, vamos a grabar esto y va a pasar esto, no, simplemente nosotros llegamos a Caracas, pues, del interior, llegamos a Caracas con un grupo musical, más bien de música salsa, y ese grupo fracasó y nos quedamos dispersos en la capital. ¿Ustedes mismos eran el grupo de salsa? Sí, o sea, nosotros nos conocemos antes de Guaraguao. Ok, vamos a empezar así con José. Ahora sí, vamos con la biografía de cada uno de ellos, de que eran chiquiticos. ¿De dónde es usted en Venezuela? Yo soy del oriente del país, de una ciudad, hoy en día es una ciudad costera que se llama Puerto La Cruz. Y de allá es Eduardo también. ¿Y entonces le gustaba la música desde chiquito? Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Que nosotros en ese pueblo formamos un grupo de música latina, y ahí conseguimos a Jesús y nos vinimos hacia la capital, pero resulta que ese grupo, en esa época había la música pop, estaba muy de moda, y ese grupo de salsa, digámoslo así. De los 60 estamos hablando. Estamos hablando de los 60, ¿no? Casi finales por ahí. Ese grupo, como, ¿qué? Te digo, 69, 68, 69. En Caracas ese grupo no tuvo vida, entonces Eduardo quedó por ahí, quedamos nosotros solos. Eduardo comenzó a cantar en un lugar, Jesús estaba sin hacer nada, un día se presentó a acompañarlo, y en realidad, fíjate tú que Guaraguao, al inicio de Guaraguao, son ellos dos y sin nombre, porque ese nombre de Guaraguao tampoco se lo pusieron ellos, se lo puso un amigo que le gustó al grupo y no tenían nombre, tenía que presentarlo en un sitio y dijo, ¿cuál es el nombre del grupo? Es que Eduardo es su nombre, es que tiene que tener un nombre porque yo tengo una cartelera. Lo bautizó. Y entonces dijo, bueno, no importa, cuando ustedes lleguen allá yo les voy a tener un buen nombre. Y entonces cuando llegaron allá, ¿qué significa Guaraguao para la gente que nos ve en todas partes del mundo que no sabe qué es un Guaraguao? Guaraguao es ave carroñera, que en muchas partes se le llama buitre, en otros se le llama sopilote, y así por el estilo. En Venezuela le dicen samuro, pero en esa zona donde somos nosotros, los indios caribes, es un vocablo caribe, una palabra caribe, ellos le llamaban a ese sopilote, a ese buitre, le llamaban Guaraguao. Bien. Y por eso el nombre está vinculado con esa zona. José, ¿qué había en el ambiente musical que ustedes eligieron salsa? ¿Quiénes estaban haciendo salsa? En esa época, oye, imagínate,
Lo mejor de lo mmejor. Sí, lo de Barreto, estaba Héctor Lavoe. Sí, todos, Willy Colón, Eddie Palmieri, Tito Puente. toda esa gente, estamos hablando de los 60, que la salsa estaba bastante fuerte, y en Venezuela había, pero ya en Venezuela para esa época en que nace nosotros, ya venía en decadencia, ya la música pop estaba arropando mucho, por eso cuando llegamos a la capital el grupo no tiene pegada, a pesar de que estábamos bien penetrados, porque ya era difícil, ya la gente quería, todo el mundo los locales. Le llegaron tarde a la sala. José, ¿cuál era su realidad socioeconómica? Conectando con la canción de Casas de Cartón, ¿cómo era la casa suya en ese pueblo? Es que precisamente, ¿por qué nosotros nos compenetramos tanto con esas canciones de Ali? Porque era la realidad nuestra. Igual casa de cartón que casa con techo de zinc, cosas precarias, casas alquiladas de lo más barato posible porque éramos una familia grande pero no había recursos suficientes. Entonces todas esas canciones tenían mucho que ver con nuestra realidad propia y eso es lo que a uno lo lleva a que, bueno, a sentirla como que eso estaba hecho para nosotros. Y es así como nosotros nos compenetramos con esas canciones. ¿De dónde es Jesús? ¿De qué pueblo? Yo soy de Caracas. Ah, usted es el capitaleño. Aquí se le llama capitaleño, los que son de la capital. Es un capitaleño. ¿Y la casa suya cómo era? ¿Era de cartón? Sí, en realidad no era de cartón, ¿no? Literal, sabemos que es una metáfora en algunos casos. No era de cartón, pero ya pero no era tampoco una cosa que bruto, ¿no? Era una casa normal, pero no era una... Pero todos sufríamos el problema de la precariedad, pues, de no tener suficiente, ¿cómo te digo? Fondos, pues, para... ¿Qué hacían sus padres para vivir? Mi papá era... barría las calles. Mi mamá, eran campesinos los dos. Eran campesinos. ¿Y de dónde vinieron ellos? ¿De qué campo? Venían de la zona del estado Miranda, que era una zona rural. Venían de allí. Entonces, cuando los campesinos venimos a la capital, nos toca duro porque hay que empezar de nuevo. Yo también soy de un campo de aquí. Ellos comenzaron así, llegaron con... Yo ni siquiera había nacido cuando llegaron a la capital. Creo que mi mamá estaba preñada ya. Y el tema de la música, que ustedes eran los originales, ¿cómo le conecta a usted? ¿Cómo usted se encuentra con la música? Precisamente, yo vivía en el Valle, que era una zona de Caracas, donde yo nací. Entonces, de cerro a cerro, había un vecino que ponía un parlante con mucho volumen. Y ahí se oían las canciones de la Sonora Matancera, la Villo Caracas hoy, que en ese momento sonaban mucho. Y siempre me llenó el instrumento del bajo, el bajo. Siempre me gustó. No sé por qué, bueno, es una cosa natural, lo que uno no sabe por qué. Y siempre me gustó ese tipo de música. Cuando mi mamá y mi papá se separan, yo quedo viviendo con mi mamá y nos mudamos a un sitio. Ya yo tenía un hermano que tenía una guitarra y entonces ese hermano, yo con la guitarra de él me ponía a practicar. Veía a los demás tocando y venía para la casa y rasguñaba la guitarra. Así fue que me empecé a charrasquear, ¿no? Y con otros muchachos amigos que tocaban y entonces nos comparábamos, no, mira lo que me aprendí y tal, y así fue que fui... Se metió en la música. Me metí en la música. Empírico, no fue una escuela. Sí, así, no fue una escuela. No, todavía no. Me quedé así, una vez que nos mudamos para otro sitio, alguien le chismea a una persona que tenía un grupo ahí en el barrio, y le meten un chisme de que yo tocaba. Y yo le digo, no, yo no toco, yo lo que hago es aprender medio a rasguñar el instrumento. Pero el hombre me dice, no, pero es para probarte a ver que... No, vale, excelente, no, bueno, quédate con nosotros. Ahí me quedé. ¿Cuántos años tenía? Tenía como 16 años. Entonces me quedé allí y como al año el grupo logramos una grabación. ¿Y tenía nombre ese grupo? Se llamaba Príncipe y su Sexteto. El Príncipe. En el caso de Eduardo, ¿era del mismo pueblo de José? ¿Cómo se llama el pueblo?
Puerto La Cruz. Puerto La Cruz. ¿Cómo se encuentra con la música? Y si ustedes son amigos de infancia, si se conocen en la escuela, Sí, si soñaban un día vamos a ser famosos como Elvis. Sí, bueno, a mí siempre me gustó la música y este instrumento, el cuatro, que es un instrumento típico venezolano, se dice cuatro porque tiene 4 cuerdas, ¿no? Y siempre me gustó tocar el cuatro, que era lo más accesible, pues, tocar el cuatro. Y bueno, yo andaba en la escuela, era el que en todos los actos de la escuela era el que cantaba, en la iglesia cantaba, yo fui monaguillo, bueno, me incursioné dentro de la música desde muy temprana edad y fue en las iglesias donde comenzamos a cantar y yo a ejecutar el cuatro también en la escuela, pues dábamos serenata. Después nos reunimos en un grupo de salsa y comenzamos a cantar también salsa. Chachata lo veía yo cuando Chachata tocaba. José Chachata. Chachata, sí. Tocaba en la banda del Estado. Y entonces él era el que andaba por ahí con el ¿cómo se llama? Porque esa era una banda infantil de ahí de la zona del Estado. Sí. Pero fíjate que eso te estaba diciendo ahorita, que sus padres vinieron, eran campesinos. Es que esa es la realidad, incluso la realidad de Casas de Cartón, es que mucha gente en esa época, como el campesinado fue tan abandonado, mucha gente se vio en la necesidad de emigrar hacia la capital buscando una mejor forma. Y eso es lo que puebla todos esos cerros caraqueños de gente pobre que crean casas muy precarias precisamente por la pobreza, la poca posibilidad económica. Y entonces la realidad de esos cerros es que cuando llovía era un desastre, un desastre. Se derrumbaban casas, familias quedaban sepultadas. Era una cosa muy dolorosa. Por eso es que Ali escribe esa canción. Ali escribe esa canción justamente en un sector de allá que se llama Propatria, donde él vio, estaba ahí en ese momento cuando hay un tremendo palo de agua y ve lo que sucede, mira lo que pasa en esa casa y mira hacia allá la realidad de allá abajo de todas esas casas. ¿Y él era de Caracas o venía de un pueblo? Él también venía de un pueblo, ¿sabe del cuál? estado Falcón. Él estaba en Caracas, estaba en la universidad, estaba estudiando ingeniería. Hay una canción también que resuena mucho, No Basta Rezar. En esa misma línea, yo no sé si Eduardo puede, para no pasar yo vergüenza, ¿verdad? Cantar un poquito, un pedacito ahí que da duro esa canción también. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Muy duro, muy duro. Estamos conversando con Eduardo Martínez, Jesús Cordero y José Manuel Guerra, históricos integrantes del grupo Los Guaraguao. Cuando le bautiza ese hombre que lo presenta, el primer show, ¿cuánto le pagaron? ¿Cómo le fue? ¿Había mucha gente? ¿O fue por la cena? Casi. Fíjate que nosotros, yendo un poquito más allá, pues, rompimos con este tipo de música, no se escuchaba fácilmente en los sitios donde nosotros comenzamos a tocarla. Y nosotros rompimos con un esquema y comenzamos a cantarla en algunos sitios y eso hizo que nos hizo muy popular. Y en el sitio donde tocábamos, un espacio que era pequeño, que fue donde conocimos por primera vez a Ali Primera, él se dio cuenta que la canción, lo que él quiere hacer con la canción, se podía hacer a través de este tipo de no encasillar la canción en un solo sitio, sino tratar de proyectarla hacia el pueblo, pues. Y se dio cuenta de eso porque cuando cantamos inclusive esta canción No Basta Rezar, toda la gente que estaba ahí comenzó a cantar con nosotros. ¿Y qué ustedes creen, o usted personalmente, que tenía la forma de su interpretación o lo que sea de la magia del momento que
a pesar de que este tipo de canción, como usted decía, no solían ser populares, funcionó con ustedes? Bueno, yo creo que todo tiene un poco de todo, pues. Esa magia, el ritmo que le impregnamos a la canción, la aceptación del público. Eso fue quizás lo más importante. Y el momentum. O sea, la salsa no funcionó, momento. pero en el momentum... El Sí. momento. Sí, bueno, acuérdate que esos años eran unos años de mucha turbulencia política. Y había, aunque eso no ha bajado, pero había mucha turbulencia política, muchos problemas sociales. Los pueblos andaban en busca de algunas reivindicaciones que eran importantes, los estudiantes, las amas de casa, los obreros. ¿Okay? Y eso nos apuntaló a convertirnos, pues, a convertir la canción, no los guaraguaos. Nosotros pensamos que los guaraguaos es un nombre y somos unos 3 músicos, pero lo más importante es lo que dice la canción, lo que es la canción como tal. Eso quizás es lo más importante. ¿Qué tipo de empoderamiento vieron en los pueblos o cuando ustedes empezaron a ver el reporte, tanto en Venezuela como fuera, de la incidencia del mensaje? Este disco, ¿cómo se llama el disco donde están todas estas canciones? Cuando organizaron, ¿verdad?, todos los temas de Ali Primera, o son solo esos 2. O sea, quiero ver cómo, cuando usted, porque a veces a uno le está pasando algo grande y no se da cuenta. Si ustedes empezaron a notar que estaba pasando algo, ¿cómo fue? Fíjate que parece mentira, pero nosotros nunca nos imaginamos que esta canción iba a ser tan popular. Y a uno le dan ganas de llorar cuando la oye, aunque vive en una casa buena. Yo no sé qué tiene la canción que despierta esa empatía. Sí. Y yo creo que son momentos en el cual el ser humano se siente solidario con el otro ser humano que no tiene nada. Y aunque tú vivas bien o vivas en una casa muy linda, pero te llama a la reflexión, pues. Y en eso andamos, en eso estamos, y en eso anda el ser humano, en busca, pues, de poder convivir en una sociedad que es más justa y hacer, como decía Ali, más humana la humanidad. ¿Ustedes estuvieron cerca en la muerte de Ali? ¿Estaban cerca, eran amigos, tenían una relación? Claro. ¿Cómo lo vivieron? Claro, eso fue un golpe duro para nosotros. No solamente para nosotros, sino para todos aquellos que militamos en esta causa, que es la causa de la dignidad del ser humano, que es la causa de que el ser humano sea capaz de vivir en una sociedad más justa. Y Ali, más que cantor y compositor, era además político y además de eso un gran militante del ser humano, pues, de la característica del ser humano. Eso era Ali Primera. ¿Y a qué aspiraba? ¿Aspiró a algo? Vamos a nutrir un poco a los más jóvenes para conocer un poco esa parte. La carrera política de él, ¿aspiró a algo? ¿Pertenecía al Partido Comunista? Sí, ¿Cómo fue el evento de la muerte? ¿Cómo les llegó la noticia? Bueno, nosotros estábamos en Caracas, pues, cuando él, por un accidente que fue en la madrugada casi, un accidente que fue fatal, la noticia se corrió por todo el país. Su cuerpo, se hizo un velatorio en la universidad, en el aula magna de la universidad, porque él, como universitario y como cantor de los estudiantes, se le hizo un homenaje ahí, y después fue trasladado desde Caracas hasta su pueblo de origen, que es en el estado Falcón, Punto Fijo. Y tú puedes creer que por todo el trayecto, por todos los pueblos donde pasaba el féretro de Ali, la gente estaba esperando y eran filas y filas de personas que le tiraban flores. ¿Sí?
Eso fue bastante doloroso. Es decir, la muerte de Ali no solamente afectó a todos nosotros como seres humanos, sino a todo el pueblo de Venezuela. José, sin embargo, el legado y sus canciones se han mantenido vivas a través de ustedes. Estamos hablando de los 70 cuando graban esta canción. ¿Cuándo se dan cuenta de que ustedes calan y si empiezan a salir del país? ¿Cómo se dan cuenta de que están famosos? O si se dieron cuenta, que a veces hay gente que la fama viene y le va y no se dieron cuenta. Sí, no es que éramos famosos, pero sí que había pasado algo. Y a pesar de que nosotros, ahí creo que tú lo dijiste, nosotros salimos, o creo que uno de los muchachos está diciendo que nosotros salimos por primera vez de Venezuela, justo después de grabar el disco Casa de Cartón. Nosotros nos fuimos a México, en una delegación que iba para allá y necesitaba un grupo pequeño, y fuimos. Y con la suerte de que era por una semana, y entonces inmediatamente el estudiantado escuchó al grupo y empezamos a compenetrarnos con ellos, y estuvimos allá como 10 meses. Pero la realidad es que la primera vez que uno se da cuenta de que, no es que somos famosos, pero que algo ha pasado, es cuando nosotros vinimos acá en 7 días con el pueblo. Porque cuando nosotros nos llegó la invitación, uno decía, pero si esa gente nos conoce a nosotros. Estamos hablando de 1974, el emblemático evento. Estamos aquí en el gobierno de la tiranía de Trujillo, ¿verdad? Bueno, ya no estaba Trujillo, estaba Balaguer. Balaguer, pero manteníamos eso de los 7 días con el pueblo. Trujillo murió en el 61. Entonces en el 74 teníamos esa realidad aquí, y ustedes vienen prácticamente nuevecitos porque se grabaron en el 72. Precisamente. Y se sorprendieron. Y entonces, es que no solamente nos sorprendimos por varias cosas. Primero, porque cómo nos llega una invitación para un festival, y a uno escuchaba ya las personas que iban a participar. Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa. ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué pasa? Y bueno, y entonces nada, por alguna razón nos conocen y vamos a aprovechar, vamos a ir. ¿Y cómo llegó esa música aquí? ¿Ustedes no averiguaron? Ni idea. Porque desde que yo me acuerdo he escuchado de los guaraguas. O sea que esa visita de ustedes aquí, yo de niña supe y siempre se escuchó esa música. ¿Cómo llegó? Mira, y es que llegando nosotros, ya es que anunciaban los guaraguaos, y era una cosa increíble. Y uno no sabía, pero ¿quién trajo el disco? ¿Quién conoce esto? Y por ahí están los videos, ¿no? De todas esas cosas. Porque además, fíjate tú que ese evento, y yo siempre lo digo con toda la certeza, uno de los eventos político-musical más importantes del siglo pasado y de lo que va de este siglo, la cosa más importante a ese nivel pasó aquí en República Dominicana. No ha habido otra cosa parecida, bueno, quizás el Festival de Gusto a su nivel por allá, pero acá, Latinoamérica, eso es la cosa más importante, porque eso reunió toda la cantoría social, yo diría mundial. Aquí vino gente de España, de Puerto Rico, de 7 México. días con el pueblo. Eso fue una cosa, mira, yo creo que se permitió hacer ese festival porque no se imaginaron nunca la importancia que se iba a estar, la importancia histórica que se iba a tener. Y fueron 7 días de verdad con el pueblo. No fue que un festivalito aquí, no, 7 días de canciones en todas partes, en San Pedro de Macorís, aquí. Por ahí están las reseñas de eso. Presidente Abinader, un llamado, ¿verdad? Que hay que continuar lo que está bien. ¿Vamos a hacer eso, 7 días con el pueblo de nuevo? Claro. Mira, bueno, ellos están aquí por un mes de gira, ¿verdad? No, ya nos vamos. Ya se van. Bueno, no nos da tiempo montarlo ahora, pero lo traemos de nuevo para hacer otra vez 7 días. Qué alegría, qué gusto me da saber que un evento aquí en Mi Terruño marcó algo importante para ustedes, que quizás, no sé si ustedes de ahí se definió a nivel regional, algo con ustedes. Mira, eso marcó la vida de todos los que estuvieron participando aquí. De todo. Yo te puedo asegurar que si tú, bueno, ya no está, pero si alguna vez se pudo hablar con Mercedes Sosa y se le preguntaba algo, iba a decir que 7 días con el pueblo. Es una cosa que no ha sucedido más, inédita, y nos marcó a todos. De manera que
Bueno, nosotros llegamos, no sabíamos, cuando llegamos aquí fue que nos dimos cuenta que, bueno, por lo menos nos conocían. ¿Cómo es la relación de ustedes con el chavismo? ¿Cómo se da? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo sintió el pueblo? Y después vamos a hablar del presente, pero vayamos a ese pasado. La relación nuestra con el chavismo es que el chavismo es lo que nosotros ya veníamos y estamos pregonando dentro de la canción. Un mejor país, una mejor sociedad, la igualdad, sobre todo, ¿verdad? La posibilidad de que incluso constitucionalmente a nosotros, el chavismo nos dio una constitución que dentro de ella está lo que uno viene, por lo que uno viene cantando. Cuando uno canta que vivan los estudiantes, pues eso es lo que queremos, que haya la posibilidad de que cada quien, ¿verdad?, tenga la posibilidad de estudiar, de formarse, que no sea algo como lo que venía sucediendo, que para llegar a la universidad había que tener o dinero o influencia, alguna cosa. Hoy en día eso está garantizado. Por ejemplo, cada muchacho que sabe lo que allá llamamos el bachillerato, que es la secundaria, ya tiene su cupo asegurado en la universidad para lo que quiere estudiar. Eso está incluso por ley constitucional, eso está así. Derecho. Eso es un derecho. ¿Cómo vieron ustedes? Fíjate, perdóname que te diga esto, son recuerdos que nosotros tenemos que son quizás, que forman parte pues de esta historia de la canción, no de los guaraguaos, de la canción. Yo insisto, es la canción. Yo me acuerdo que en una oportunidad que estuvimos en un programa con el presidente Chávez, él nos decía a nosotros, oye, cuando yo estaba en la escuela militar, escuchábamos sus canciones, así escondido, porque no nos permitían que escucháramos las canciones. No solamente la de los guaraguaos, sino también la de Ali y de otros cantores. Es decir, eso nos da idea de la proyección que tiene la canción como un elemento fundamental en la transformación del ser humano. O sea que sí, las canciones pueden afectar la conducta y la sociedad para aquellos que dicen que no, que las canciones son un reflejo de la sociedad, pero que viceversa no es posible. O sea, estamos teniendo un testimonio vivo, claro, ¿verdad?, de que sí es posible llegar con un mensaje. Si Chávez lo escuchaba escondido, ¿ustedes tuvieron alguna persecución en su momento, prohibición? ¿Se tocaban en la radio? ¿Dónde se tocaban sus canciones? No, pues claro que sí. Nosotros siempre hemos tenido esa suerte. Esa suerte. Allá hay, en la época de los 70, allá hay un ministerio que se llama el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Okay? Y en la radio a veces nos encontrábamos con un documento que decía: por orden del Ministerio de Telecomunicaciones están prohibidas las canciones. Entonces, es una forma de poderte callar, o de callar el canto. ¿Pero por qué estaban prohibidas si no tenían malas palabras, si no tenían...? Estamos hablando de los 70, sí, con el presidente Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, sí. Prohibidas las canciones. Claro. Persona no grata. Claro. Pero así como persecución física como tal, aquí estuvimos, bueno, en el tiempo de Trujillo y en algunos años de esos 12 años de Balaguer, que como decía José, quizás se permitió porque no se sabía el impacto, persecución, muerte de estudiantes muy famosas, esas muertes que todavía los recordamos. ¿Ustedes no se vieron precisados como a resguardar su integridad física? ¿Era solo la prohibición de las canciones o se sintieron en peligro alguna vez? ¿Aquí en República Dominicana? No, allá, en Venezuela. Bueno, nosotros, te voy a contar una anécdota. ¿Estuvieron presos? ¿Ah? ¿Estuvieron presos? Preso sí. Allá hay unas celdas que son de castigo. En esa época nos metieron, le dicen los tigritos. Era una celda de 1.5 por 1.5. No podías hacer esto, ni podías hacer esto. Y era para castigarte, pero te metían 3, 4, 5 horas ahí para castigarte, solamente de castigo.
claro, no te daban agua, no te daban esto, tal y qué sé yo, para castigarte. Así como cuando castigaban antes a los niños porque se portaban mal, porque éramos niños nosotros. Y era una forma de castigo. Ahí estuvimos por cantar. Por cantar. Ahora bien, otra cosa era que nosotros la canción se hizo tan popular que era casi imposible. Era casi imposible. Aunque no lo tocaba la radio, la gente la tenía. Disquito Claro. de 45. ¿Qué era lo que había? Bueno, había 45 y LP, Sí, los grandes. lo de larga duración. ¿Hicieron dinero ustedes vendiendo discos? ¡Uf! Bueno, Claro, porque lo prohibido, porque si era prohibido había que comprar el disco. lo que pasa es que nosotros grabamos con una empresa. Ellos fueron los que hicieron. Si hubo, porque también había otra cosa. O sea, espérese un momento, José. Ajá. Hicieron un mal negocio, se pusieron a filmar, no me diga. Y entonces, claro, la cuestión del ímpetu juvenil y querer hacer las cosas. Y la mentalidad comunista, que ustedes no quieren nada nunca. No es eso, sino que éramos unos muchachos, Pero Eduardo, fíjate que aquí mismo, cuando nosotros llegamos, ese disco aquí se conocía y quién trajo ese disco para acá, quién lo vendió. Nosotros después aquí supimos quién hizo eso. Cuando nosotros llegamos aquí ya el disco se conocía, pero no porque la empresa que grabamos lo había mandado, es que aquí alguien lo copió. Incluso nosotros dentro de una de esas presentaciones tocamos una canción que se llama Ruperto. Lo tocamos en la noche, en el concierto, y al otro día en la mañana estaba ya como grabado, pan caliente. como Sí. pan caliente grabado directamente con el ¿Y ambiente. quién fue que hizo eso? No. ¿Eh? No te lo voy a decir porque en verdad Ya murió. Que no nos No, interesa no. echarle dedo a nadie. Sí. Mira, ¿Eh? pero nosotros, un dominicano. Un dominicano sabichoso. fíjate, ¿Eh? nosotros en una oportunidad estábamos en una entrevista con una serie de periodistas en Estados Unidos. Y nos hicieron una pregunta. Bueno, ustedes cantan Casas de Cartón y esto y tal y qué sé yo, pero yo sé que ustedes, así nos dijo el periodista, ustedes deben de tener mucho dinero. Y yo le dije, mira, nosotros nunca, y bueno, y lo reafirmo aquí, nunca hemos recibido ni un peso de regalía por ventas de discos en el exterior. Nunca, jamás. Sino, Pero ¿y por qué no? ¿La cobró la empresa? no sé. Por ejemplo, la familia de Ali Primera, que es el autor de esos discos, no recibe royalty por esa, y más ahora con el streaming. Porque Sí. hay forma de rastrear eso. Claro. Y por la tocada, o sea, hay muchas cosas. Y si no, vamos a regrabar ese disco aquí, que yo tengo un estudio grande, lo regrabamos, lo subimos. Y hacemos negocio. Y hacemos la distribución. Pero es verdad, Porque es verdad, injusto es que verdad. ustedes... No puedo creer, Eduardo, que cantando estos temas por 50 y pico de años, no sé, la suma no sé cuánto da de 53. 53 años. ¿Ustedes nunca han recibido un centavo? No, jamás. Jamás. Algo Y, no- bueno, y el chiste es el siguiente. El periodista quedó sorprendido por eso, ¿no? Como estoy yo. Exacto. Y él me dijo así, mira, si ustedes hubieran recibido un centavo por cada disco vendido, yo le aseguro que tuvieran millones. Así nos lo digo. Pues yo juraba que ustedes tenían sus millones. Ojalá. Pero yo incluso una vez, había una canción que quería recordarla y no me acordaba, y entonces dije, bueno, voy a meterme en internet a buscar discografía de Guaraguao para ver, y quise bajar la canción y tuve que pagar, porque la tenía registrada. Y por cierto que en estos momentos estamos tratando de ver a través de, porque nosotros vamos ahora, antes que se nos olvide, ¿verdad? Estamos en una cosa que yo sé que de repente se nos olvida, que nosotros estamos aquí
Gracias, invitado Nini. por Nini Tavares, ¿no? Sí. Un dominicano que después... Nini Tavares, un saludo para él, Ajá. muchas gracias. Y van de aquí a Y Nueva con York. él vamos con él a Nueva York. Sí. Atención a toda la gente linda que ve Al Tanto TV, por cierto, suscríbase, dele clic a la campanita, compartan esta transmisión, déjenme saber si le gusta cómo me peiné hoy, dígame algo, ¿qué le parece que tengamos aquí a los guaraguao en persona, en carne propia, como diría mi amiga Iris? Díganos algo, usted que está en Nueva York, vamos a dejarle saber los días antes de esta transmisión que estarán los guaraguao en Nueva York para que puedan, ¿verdad?, disfrutar de estas leyendas vivas de la canción comprometida de Latinoamérica. Nini, ya lo cumplimos, ¿verdad que sí? En el mes de agosto vamos a estar. En el mes de agosto, atención, así que a través de nuestras redes, si Nini nos manda las promociones, también nos comprometemos a ponerla para que esta gran comunidad que nos ve en los Estados Unidos pues pueda ir a sus presentaciones. Entonces, ¿quién es la compañía con la que ustedes grabaron en el 72? ¿Esa compañía tiene los derechos todavía? No sabemos, yo creo que es, bueno... ¿Y ustedes no han regrabado esas canciones más? Sí, nosotros hicimos una recopilación, pero esa quedó en manos de nosotros, ¿no? Eso no salió así a la venta, así como está en internet. La compañía se llama Suramericana del Disco. Porque ella fue que grabamos. Eso ya no existe. Ya. ¿Y cuánto le dieron ahí? Nada más los costos de grabación no le dieron, porque aquí había una compañía, Radio Guarachita, hemos entrevistado a muchos bailateros emblemáticos que le daban 5 pesos por cada disco de 45 de lado y lado. ¿Cuánto le dio Suramericana a ustedes? No, sí nos dio algo, pero era para regrabar y eso, pero eso fue allá nada más. Nos firmamos un contrato por regalía que era 0.25 de bolívares. 0.25 céntimos. Por disco, pero y ni eso llegaron. Ni los céntimos llegaron. A ustedes le hace falta una buena administradora como yo. Vamos a hablar después de esta grabación porque todavía se puede hacer algo. No, eso es lo que no, precisamente Nini es el que no. Nini, vamos a dar unos trucos, Nini, para que hagamos algo aquí. Sí, claro. Pero él mismo decía lo mismo, Nini dice, pero ¿cómo es que ustedes no puede ser? ¡Qué Y eso locura! está ahí, eso está ahí, son 50 y tantos años de gente que todo el mundo se ha aprovechado de eso, menos nosotros. Que no es que tampoco queremos aprovecharnos de eso, pero lo justo es lo justo. Claro, el obrero es digno de su salario, claro. Y muchas veces nosotros tenemos proyectos de grabar y no grabamos porque muchas veces no tenemos el fondo necesario porque otra cosa importante es que aquí se conocen todas las canciones de ese disco, Casas de Cartón, pero nosotros además de eso tenemos como 14 o 15 producciones más, que precisamente por eso de lo que hablábamos ahorita, de la persecución, del tratar de no promocionar, no dejar, esos discos no han llegado a la gente que uno quisiera, pero hay otras producciones que son desconocidas y que precisamente vamos a ver si ahora de alguna manera vamos a empezar a impulsar, a buscar la manera. Claro que sí, con lo digital es posible. Sepa. ¿Cuáles otros temas, además de Casas de Cartón y No Basta Rezar, están en este disco? Que vivan los estudiantes de este disco. Los estudiantes, Jesús Caminante, Dispersos. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Iré cantando. En orden de éxito, o sea, en el top 5, después de Casas de Cartón, No Basta Rezar, ¿cuáles van de las que más se conocen aquí, por ejemplo? Aquí. Perdóneme, tío Juan. ¿Cómo dice? Perdóname, tío Juan. Perdóneme, tío Juan. Me encanta. Perdóneme, tío Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia en tierras venezolanas. El imperialismo yanqui hace lo que les da la gana, lo hacía. Estamos en Chávez. ¿Le cambia la vida a ustedes de alguna manera, las ilusiones? ¿Están satisfechos con lo que hizo Chávez y el legado de Maduro? ¿Cómo es la relación de ustedes ahora con Maduro? Bueno, mira, nosotros somos chavistas. ¿Ok? Pues, como dirían los venezolanos, somos chavistas, pues. Y la llegada a Chávez en el poder le dio muchas satisfacciones al país. Y además de eso, lo fundamental de cualquier país, la dignidad del pueblo, la soberanía,
del pueblo y el trato a los que menos tienen. Y ver de una Venezuela rica, que aquí en los 90 iban las mujeres para Venezuela a buscarse la vida, a comprar ropa, a tener una Venezuela ahora con condiciones que los venezolanos vienen para acá, algunas muchachas licenciadas a ser doméstica, por ejemplo, o a trabajar en la calle. ¿Cómo han vivido ustedes eso, de ese sueño, respetando, ¿verdad?, su posición, como ustedes se han definido de chavista, como de ver esa Venezuela que era como un poco la capital de Latinoamérica, o sea, Caracas, sí, y estar en esta situación con precariedades a veces de medicina, de comida? ¿Cómo ustedes lo ven? Sí, bueno, nosotros tenemos un pueblo que está resistiendo, Se han mejorado las condiciones. Y te hablo porque nosotros vivimos en Venezuela. Nosotros sabemos lo que está sucediendo en Venezuela. Y el presidente Maduro se ha visto más atacado que el propio presidente Chávez. Bueno, porque no son la misma persona tampoco. Exacto. Porque tú podías diferir de Chávez lo que tú quieras, pero el temple no es la misma persona. Por supuesto. Y creen que eso es una debilidad. ¿Okay? Pero lo que es el estamento mundial, ¿cuál es el problema de Venezuela? El problema de Venezuela es simple y llanamente que somos un país que tiene una riqueza incalculable. Somos el país que tiene las primeras reservas de petróleo del mundo. Y en África hay muchas reservas de diamantes y viven en pobreza. ¿Qué pasa en esa coincidencia de países muy ricos que entonces tienen ese nivel de desarrollo Porque los países industrializados necesitan la materia prima, pero no la quieren pagar. Entonces lo que quieren es llevársela. Nosotros tenemos... Y después cuando inmigramos a los países de ellos nos tratan como escoria. Exactamente. Precisamente. Y ese es uno de los problemas. El problema de la migración tiene una solución fácil. Es dejar a los pueblos vivir en paz. Si necesitan la reserva, la riqueza que tengan los pueblos, darle lo que eso vale, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? ¿Por qué la gente migra? Un africano, ¿por qué se va a Europa? Sobre todo cuando en la época de invierno hay que ver lo que debe sufrir un africano. Sí. Pero lo hace porque no tiene posibilidades de vivir en su país, porque no le dejan. Todo lo que es ese poder económico europeo está, tú lo acabas de decir, esos países que lo llaman países pobres, son países empobrecidos, no pobres, empobrecidos su población. Y eso es esa es la realidad de Venezuela. Después que ganó Chávez, ya ustedes no se sintieron más perseguidos. Usted me iba a hacer una anécdota de cuando lo metían en la jaula de los tigres. Eso era recurrente, fueron presos muchas veces. Un poco para ver el cambio. Tengo un anécdota, es decir, lo que tenemos muchas anécdotas, pero no quiero que nosotros seamos como víctimas, pues. Nosotros estábamos cantando. Pero hágame una sola, Eduardo, una sola anécdota. Nosotros estábamos cantando y sabíamos el problema. Bueno, una vez estábamos cantando, que facilita. Estábamos cantando nosotros ahí en un sitio y la gente nos respondía pero dentro del local había un militar. Un chivato. Con su uniforme y todo lo demás. Y yo estaba cantando y el tipo agarró lo que estaba tomando así, ¡pum!, y me lo lanzó a la cara. Eso fue bueno, pues. Toda la gente se abalanzó contra él, porque tenían la idea de que éramos, como quien dice, perturbadores de lo que es el estamento de la sociedad. Pues. Sí éramos. Pero se convirtió como en una doctrina, pues, la doctrina anticomunista, ¿ok? Pero eso con los años se ha ido, como se llama, la gente ya acepta. Tú te paras en Venezuela, en cualquier lugar, y dices, yo soy comunista. La gente es lo que pasara. Ahorita como que está loco, chico. No, allá en mi campo en San Juan había uno que no se le podía vocear comunista. Sí. Comunista, ya tú sabes.
Bueno, por eso, pero eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando. Ya el pensamiento es diferente. Ya uno puede tener una dialéctica suficiente con las personas que no están de acuerdo contigo. Y es verdad, pues. Pero lo que nosotros debemos estar de acuerdo es que, oye, hay que buscar como ser humano la forma de convivir en paz. Porque es un derecho que tenemos. Hay algo muy importante de Venezuela, las novelas, Dios mío, yo me acuerdo, la novela de Emperatriz Jurado, yo era chiquita, eso era una cosa, medios muy importantes, Venevisión, otras cadenas que ahora no recuerdo el nombre. Muy Radio Caracas. Radio Caracas, como que en el tiempo, después de Chávez, ¿no? Durante el gobierno de Chávez fueron declinando la producción de telenovelas. ¿Cómo vivió la clase artística el declive de los medios, de esos medios apetecidos por muchos países? Colombia ni soñaba tener la industria que Venezuela tenía en ese momento. Por lo menos en Venezuela hay curas. ¿Sabes lo que es un cura, no? Sí. Ok. Que son antigobierno. Y creen que todos los feligreses están con ellos. A veces hablan mal del gobierno y la misma gente que está ahí le dice, mira, vale, déjate estar hablando mal del gobierno, porque yo no vine para acá para que tú me estés hablando mal del gobierno. Eso pasó en Venezuela y está sucediendo en Venezuela. Y los medios de comunicación quisieron tumbar al gobierno. Y el gobierno lo tumbó a ellos. Claro, no, es que se metieron no fue que, sino un plan completo, ¿okay? Para tratar de tumbar al gobierno y resulta ser que le salió muy mal. ¿En algún otro país recibieron persecución después de Cuba y de República Dominicana? ¿Qué otros países fueron ya al final de esta transmisión para que nos digan a propósito de la realidad común de todos los pueblos latinoamericanos? Que me gustó mucho lo que dijo José, no somos países pobres, sino países empobrecidos. Sí, y es que es la realidad. No, pero nosotros en Cuba nunca hemos tenido problemas. Obvio, aparte de Cuba, es verdad. No. ¿Cómo fue la experiencia en Cuba? No, nosotros fuimos en Cuba a un festival que se llamó Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, cuando éramos muchachos. Pero en Cuba nosotros tenemos muy buenas relaciones con los cantantes cubanos. En Cuba también está sucediendo, ¿cómo se llama? Hay situaciones difíciles. En Venezuela también hay situaciones difíciles, pero como que dice, el pueblo venezolano está resteado. Y ahorita lo vamos a ver. Yo creo que la mejor prueba que podamos darle al mundo son las elecciones que hay este 28 de julio, donde la oposición tiene sus candidatos y el gobierno tiene su candidato. Y no que vetaron los candidatos de verdad de la oposición. Eso es lo que se oye por aquí. No. Y son unas elecciones como acotejadas, como las que hacía Trujillo aquí, que hacía elecciones y ponía el cuñado, el hermano. No, eso pasó a la historia en Venezuela. En Venezuela ese tipo de acta mata voto pasó a la historia. Allá las elecciones son como que, ¿cómo se llama? Automatizadas. Tú pones tu huella y eso va a un registro y fácilmente en horas se dice quién ganó. Lo que pasa es que ella está hablando de que de repente los candidatos de la derecha que no pueden participar es porque están inhabilitados, no porque el presidente no quiera competir con ellos, ni porque simplemente que hay leyes y ellos han infringido esas leyes y entonces eso los inhabilita según la Constitución y según las leyes. El Tribunal Supremo de Justicia ha determinado que están inhabilitados por cierto tiempo. Entonces resulta que para estas elecciones, por ejemplo, la candidata de la oposición, ya ella sabía que ella estaba inhabilitada, igual que el otro candidato Capriles, que Capriles lo entendió y bueno, yo no puedo, sino hasta después de, creo que después de 2027, por ahí, unos añitos más. De este mes. Pero ella sabía y sin embargo se postuló y hizo todo un movimiento. ¿Por qué? Por una manera de perturbar un poco la situación y entonces crear ese matiz de opinión fuera de que es que no se le permite a ella porque va a ganar y qué sé yo. En realidad es una candidata que tiene problemas hasta con la misma derecha.
Pero bueno, y el problema no es el presidente, no es Maduro, no es simplemente las leyes le habilitan hasta cierto tiempo y ella no. Pero no, la realidad de la Venezuela electoral la vamos a ver ahora. No, ellas tienen ya, ellos habilitaron otro candidato. Vamos a ver cómo les va. ¿Tienen alguna cuenta de Instagram, Facebook, Twitter, página web? ¿Cómo la gente del mundo entero puede hacer contacto con los guaraguaos que van en agosto para Nueva York con Nini Tavares? Bueno, no, ahora mismo estamos reestructurando todo eso, precisamente con Nini. Más adelante después vamos a dar esa información, ¿verdad? Pero por lo pronto tenemos eso así en stand-by, porque lo que tenemos es decir, tenemos una cuenta de Instagram, los guaraguaos oficial, pero vamos a reestructurar. Bueno, el teléfono de Nini, Saúl, tú lo titulas porque mucha gente viendo este programa aquí en el mundo va a querer contratar a los guaraguaos. Y vamos a despedir cantando, ¿sí?, a propósito de la lluvia y de las casas de cartón, otro pedacito. ¿Verdad que sí? Así nos despedimos. Gracias. Esto es Al Tanto con Colombia, leyendas vivas de la canción comprometida latinoamericana. Aquí.